Hoy quiero que sigamos en el estudio del Espíritu Santo. La verdad que ha sido algo bien lindo. Eh, Quiero que recapitulemos un poco en lo que hemos visto y les voy a compartir después el tema que yo traigo. Sabemos la importancia de poner nuestros oídos atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando Rebe nos habló de esto, ¿verdad? Luego pudimos, conforme fueron pasando las clases, vimos que el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra ayuda, el poder de Dios. Que nos consuela, que nos da fuerzas, el que nos protege, intercede por nosotros, el que nos capacita para hacer todo lo que Él quiere, el que nos ayuda a conocer el amor de Dios y nos da identidad como hijos. La verdad que hay tanto que hablar del Espíritu Santo. Eh, con Ani en la última clase, para mí fue muy especial porque yo no estuve presente el martes, pero la escuché después. Y hubo varios versículos que ella tocó en el tema que como que se fueron al mismo compartimiento en mi cerebro porque me daban vueltas y vueltas y como yo tenía que dar la clase hoy, cambié lo que tenía y me enfoqué en eso porque sentí que Dios quería hablarme algo al respecto, ¿verdad? Y pues el tema de hoy va a ser el Espíritu Santo, río de agua viva en nosotros. Eh, Como ustedes saben, el agua es un elemento esencial para vivir. El Espíritu Santo es lo mismo para nosotros, es indispensable para nuestra vida espiritual. En lo físico, nuestro cuerpo necesita el agua. Podemos estar sin comer muchos días, pero no sin agua, porque todos nuestros órganos, si se deshidratan, empiezan a colapsar. Y también porque a través del consumo de agua, nuestros riñones sacan todas las toxinas, todo lo tóxico de nuestro cuerpo. Entonces, realmente eso es algo bien importante. Y esa función en lo espiritual también el Espíritu Santo la cumple, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos ayuda a limpiarnos, nos purifica, nos ayuda a que a través de su palabra nosotros podamos entenderla, e interiorizarla y realmente hacer la vida en nosotros. Y eso nos ayuda a sacar todos esos desechos espirituales, ¿verdad? Que serían el pecado. Eh, en el caso del Espíritu Santo lo vemos como el agua viva, porque elimina la contaminación y purifica nuestro ser. El Espíritu Santo nos hace vivir plenamente la nueva vida en Cristo. Eh, Podríamos decir que las fuentes de agua viva o los ríos de agua viva reflejan el espíritu dinámico de Dios, que está constantemente oxigenándonos, está constantemente fortaleciéndonos, renovándonos, purificándonos, porque recuérdense que cuando es un río, fluye, hay corriente. Entonces, eso hace que estemos en constante aprendizaje, en constante comunión, en constante crecimiento. En cambio, si fuera un agua que se queda estancada, un agua que se estanca, se arruina, se contamina, eh, no es fresca, se vuelve sucia y hasta nos enferma, ¿verdad? Igual es cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Entonces, esta mañana quiero que hagamos memoria que en el Antiguo Testamento, en Jeremías 2:13, Dios dice que Él es la fuente de agua viva. En ese versículo Él se estaba refiriendo a que dos males había hecho su pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, o sea, Él se identifica como la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, eh, algo que yo quiero que nos enfoquemos aquí es que Él es la fuente de agua viva. Y Dios, en el Antiguo Testamento, cuando una persona confiaba en el Señor, lo buscaba, quería agradarlo, meditaba en la ley y de día y de noche, siempre lo relacionaban con árboles plantados junto a corrientes de agua. Y hay una razón para eso, pero quisiera antes de seguir hablando que tal vez pudieran ayudarme. Alguien que pudiera buscar Salmos 1 del 1 al 3 y alguien más que buscara Jeremías 17, 7 y 8, por favor.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias. ¿Alguien que tuviera Jeremías 17, 7 y 8? Yo lo tengo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gracias. Si se dan cuenta, estos versículos nos muestran cómo Dios relacionaba a estos hombres que le buscaban y que querían agradarlo como esos árboles junto a corrientes de agua, pero no era mera coincidencia, era porque al ellos acercarse al Señor, a Dios, a Jehová, ellos estaban buscando, ellos estaban acercándose, estaban llegando a la fuente de agua viva. Y entonces todo en su vida iba a estar mejor, iba a prosperar, ellos iban a estar bien porque estaban en esa corriente del río de Dios. Entonces, es tan importante esta analogía que se hace eh, en el Antiguo Testamento porque realmente es algo que nos promete el Señor que va a pasar con nosotros si buscamos de Él. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30, que él y el Padre eran uno solo. O sea que esto nos ejemplifica aquí que así como Jehová se manifestó como el agua, en la fuente de agua viva, Jesús lo eras también como hijo de Dios, como la persona, una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, ambos son fuente de agua viva. Pero cuando Jesús vino como hombre a la tierra, él indicó que había de darnos el agua viva. Y vamos a ver esto en Juan 4, del 10 al 14, si alguien pudiera leerlo. Y también que alguien busque Juan 7, 37 al 39. Juan 4 Amén. al 14. Juan 4, del 10 al 14. En el nombre de Jesús. Amén. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, viva, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Muy bien, gracias, Rebe. ¿Y alguien que tenga Juan 7, del 37 al 39? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Gracias. Si se dan cuenta, en estos versículos él habla de que, él dice, si bebiere del agua que yo le daré. O sea, él se manifiesta como el que va a dar esa agua donde no van a tener sed jamás. Y que esa agua será una agua que salte para vida eterna, en el primer versículo, en los primeros versículos. Y ahorita en Juan 7, 37 al 39 dice, si alguno tenga sed, venga a mí. O sea, tenemos que ir al Señor Jesús, que es fuente de vida también, ¿verdad? De agua viva. El que cree en mí, ahí viene la condición, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuáles eran esos ríos de agua viva? Ahí dice aquí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, aquí vemos nosotros como haciendo un resumen que Dios es la fuente de agua viva, ¿verdad? Y las otras personas de la Trinidad lo son también, tanto Jesús como el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor vino a la tierra como hombre, trajo esa fuente de agua viva para dárnosla por medio del Espíritu Santo. O sea, Él la trajo porque Él vino a la tierra y nos la dio a nosotros, nos la trasladó al creer en Él y a través de su Espíritu Santo que iba a morar dentro de nosotros. Entonces, si creemos en Él, esto implica que si nosotros permanecemos en el Señor Jesús, si queremos andar como Él anduvo, si le amamos, si obedecemos su palabra y queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros hará que esa fuente de agua viva fluya en nuestra vida para bendecirnos, para que tengamos poder y autoridad y para hacernos fuertes en nuestras debilidades. Nos hará sumergirnos en ese río de Dios sanado, como Él quiere que andemos en su río, ¿verdad? Y para alcanzar esa vida eterna que Él nos ofrece. Entonces, aquí es donde yo les quiero comentar. Cuando Annie en la lección pasada mencionó algunos versículos, miren que fue como que algo me hizo como que me hubieran encendido un foquito adentro de mi cerebro, porque sentí algo incluso dentro de mí que me llamó mucho la atención. Si alguien pudiera, por favor, leer Isaías 44, 3 y 4. Isaías 44, 3 y 4. En el nombre de Jesús. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Gracias. Esta es la Reina Valera, ¿verdad? Yo encontré otras dos traducciones de la Biblia que me gustaron mucho cómo se expresaban en este versículo. Se las quiero compartir. En la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Y la traducción del lenguaje actual, la TLA, dice, yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras resecas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Ellos crecerán como hierba bien regada, como árboles a la orilla del río. Miren, a mí me tocó mucho el corazón esto porque esto es una promesa muy linda que Dios hace. Y esto lo hizo él en el Antiguo Testamento y él por eso ofrece que en ese sequedal, en esa tierra árida, en ese desierto, él iba a calmar esa sed, él iba a renovar, a que brotaran frutos, a que brotara hierba, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos esto cuando vemos que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son esa fuente de agua de vida. Esa fuente de agua de vida que mencionan aquí está ahora en nosotros. Es que yo creo que eso a veces no lo hemos logrado dimensionar en todo lo que esto significa. Yo creo que nosotras, todas, sin excepción, creo que somos muy pocas las que no hemos estado en un desierto, las que no hemos estado en una situación difícil, en una situación que realmente nos hace sentir que estamos en tierra seca, en momentos de dificultad, en donde no vemos que las cosas
caminen como quisiéramos, que tal vez nuestra salud mengua, que nuestra salud no está bien, o también vemos que en nuestra familia las cosas no están como quisiéramos verlas, o que nuestra economía está muy deteriorada y eso ha venido como en retroceso nuestra calidad de vida. En fin, no sé, puede que estemos en un desierto en este momento, que hayamos salido de uno o que estemos por entrar a uno. ¿Y por qué les digo esto? No es por ser negativa de que van a venir dificultades, pero si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesús, cuando Él fue bautizado y vino sobre Él el Espíritu Santo, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y esto tuvo, yo me puse a leer sobre esto y lo leí en los evangelios porque hay diferentes cositas que uno puede ir viendo en cada uno, pero esto fue como una preparación para nuestro Señor para iniciar su ministerio en la tierra, para cumplir ese propósito por el cual su Padre lo había enviado. Y fue precisamente en el desierto cuando Satanás lo tentó. Pero a mí me llamó la atención que él dice que habían pasado ya 40 días y que él tuvo hambre. No dice tuvo sed, sino tuvo hambre. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la fuente de agua viva, estaba con él. Él es la fuente de agua viva. Entonces él no tuvo sed, pero sí tuvo hambre. Y fue justo en ese momento de debilidad humana que él tuvo, porque esa era una debilidad humana, cuando Satanás fue a tentarlo. Y yo quiero que prestemos atención a esto porque miren, hermanas, todos vamos a pasar por desiertos. Si el Señor Jesús lo vivió, todo lo que Él nos dejó en su palabra es para que nosotros entendamos qué nos va a pasar y cómo podemos superarlo, cómo podemos vivirlo para salir adelante. Entonces, de que van a venir, van a venir. De que el enemigo va a aprovechar esos momentos para debilitarnos o para destruirnos, lo va a hacer. Pero entonces, yo siento que estos versículos y esta imagen de la fuente del agua viva dentro de nosotros, tiene que ayudarnos a entender que no importa el desierto que tengamos que caminar, no importa la situación difícil que venga a nuestra vida, el agua, la fuente de agua viva, Jesús la dejó dentro de nosotros cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Todos la tenemos. Que no la usemos o que no la sepamos aprovechar es otra cosa, pero todos tenemos eso. Jesús lo tenía en el desierto y Él con todo lo que el Espíritu Santo como les dijera, lo fortaleció en ese momento, Él pudo. Incluso el uso de la palabra, si se dan cuenta, él usó la palabra de Dios, él sacó su espada del Espíritu para reprender a Satanás con la palabra, porque hemos dicho muchas veces que la materia prima del Espíritu Santo en nosotros es la palabra de Dios. Tenemos que tener palabra aquí para que el Espíritu Santo eche mano de eso cuando nosotros venimos en problemas. Y Él nos recuerda las promesas, nos recuerda lo que pasaron otros antes que nosotros y que cómo Dios los libró, cómo Dios estuvo al cuidado de sus ovejas, cómo Él es el buen pastor. Y eso Él nos lo trae a memoria para que eso nos fortalezca y salgamos adelante. Entonces, realmente esto nos asegura que vamos a estar en desiertos, como les decía, pero no vamos a estar solos, así como Jesús no estuvo solo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener la actitud de corazón correcta. Nos va a aplacar esa sed, esa necesidad, esa falta de, miren, cuando uno está en el desierto o en una prueba, lo primero que viene es el temor, la ansiedad, la angustia. Entonces el Señor, al traer esa torrente de agua viva y que fluya, permitir, porque nosotros debemos permitir que eso fluya en nosotros.
Si no, nosotros la frenamos esa agua, esa corriente de agua viva. Entonces, al venir esa corriente de agua, nos va a limpiar de toda esa angustia, de todo ese temor, de toda esa ansiedad, y va a traer a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios, y nos va a traer esa fortaleza en la debilidad que estamos viviendo, y nos va a ayudar aconsejándonos, redarguyéndonos, nos va a ayudar con todo eso que escuchamos antes de lo que significa el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, todos los beneficios que Él trae, nos va a llamar la atención cuando estemos en algo que no debemos. Entonces, realmente no vamos a estar solos. Nosotros nunca más deberíamos de tener tristeza o sentir pena de que estamos solos, porque no lo estamos. Estamos siempre acompañados por el Espíritu Santo. Tenemos solamente que hablar con Él, llamarlo, pedirle que venga con nosotros y nos abrace, nos consienta, porque realmente para eso Él está, para eso lo dejó el Señor Jesús, para que nosotros fuéramos. Imagínense lo que le dijo a la mujer samaritana: el agua que será una fuente de agua que salte para vida eterna, que dice en el Juan 7:39, donde dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué esa imagen de correr ríos de agua viva? Porque cuando nosotros pasemos por un desierto, los demás van a estar viéndolo y van a decir: ¿cómo es posible que ella está atravesando todo eso y todavía está de pie? Todavía está alabando al Señor, todavía está con fe, porque ese río empieza también a afectar a los que están cerca nuestro. Ese río empieza también a esas corrientes de agua viva nos ayudan a incluso nosotros a testificar, a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de cómo Él nos está fortaleciendo, de cómo Él nos está levantando, de cómo Él nos está, ¿por qué no decirlo?, sanando, porque Él va a fluir, y esa agua viva que va a venir de dentro de nosotros va a impactar a todo el que esté cerca nuestro. Y por eso es que tal vez a mí me gustó tanto esa promesa, porque en la TLA me encantó donde dice: yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. Cuando uno está pasando una prueba, hermanas, uno se siente realmente que está caminando y caminando y no llega a ninguna parte. Más si viene a veces una prueba tras otra, porque a veces así nos toca, a veces que no hemos salido de una y estamos entrando a otra. Pero recordemos que Dios, a través de ese desierto, va a estar trabajando en nosotros, va a estar fortaleciéndonos, va a estar formando un carácter dentro de nosotros, va a estar, eh, va a estar como diciendo: esto tiene un por qué está pasando, porque esto te va a servir para madurar espiritualmente, para crecer más en tu fe, para creer que yo soy tu Dios y que yo estoy aquí contigo, que nunca te dejaré, nunca te desampararé, que siempre voy a estar aquí para ti. Eso es lo que Dios está diciéndonos. Y el Señor Jesús, por eso Él fue, cuando Él vino, nos trajo la salvación, vino a morir por nuestros pecados, pero nos dio ese regalo. Por eso Él les decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque Él sabía que eso que Él tenía, esa fuente de agua viva, Él no la iba a poder compartir directamente con el Espíritu Santo. Entonces, yo esta mañana quisiera, como esa emoción que yo sentía al aprender de esto, porque la primera en aprender fui yo. Realmente Dios tocó mucho mi corazón, porque en este último tiempo me ha tocado a veces estar en una tras otra. A veces hay situaciones, hay temporadas de temporadas, ¿verdad que sí? Hay temporadas en las que se nos viene una enfermedad, algún otro problema, pero miren, cuando empecé a hacer mi clase y a estudiar y a leer la palabra, de veras que eso como que va lavándolo a uno, como que le va quitando los temores, le va quitando la ansiedad, y uno se siente como así, como bien gallito, ¿verdad? Como bien fuerte, porque de verdad Él lo empodera a uno. Entonces, yo eso es lo que quisiera transmitir esta mañana, que realmente
Así como el Señor Jesús no estuvo solo en esos 40 días, que esos 40 días, miren, Satanás no es creativo. Satanás usa las mismas estrategias una y otra vez. Y como sabe que muchas veces le funcionan, las sigue usando y las sigue usando porque él no puede crear cosas nuevas porque él es una creación de Dios. Pero sí usa las artimañas. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver cómo él se manifestó en las diferentes historias que vemos en la Biblia y en este caso con nuestro Señor Jesús, si tentó al Señor Jesús, si se atrevió a hacer eso, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? Y segundo, des en cuenta que él no lo tentó el primer día de ayuno porque el Señor Jesús no solo fue al desierto, que era un lugar seco, árido, donde no iba a tener nada a su alrededor, sino que iba a estar sin agua y sin comida, ¿verdad? En lo natural, como hombre. Pero el diablo seguramente no contaba, ahí sí que no contaban con su astucia, como dice, ¿verdad? No contaban con que el Espíritu Santo iba a estar con él y lo iba a fortalecer esos 40 días. Y que cuando él tuvo una necesidad humana de tener hambre, porque eso se los vuelvo a recalcar, él no dijo sed, sino hambre, fue ahí donde lo atacó. O sea, que cuando nosotros estemos en el desierto, estemos en una prueba, fortalezcámonos en el Señor, pero sin olvidar que el enemigo va a tratar en los momentos donde nos sintamos más débiles de venir a atacarnos. Entonces tenemos que estar como cuando alguien, yo me imagino así como que si a uno le avisaran que hay un ladrón que está rondando la casa y que quiere asaltarnos, ¿verdad? Como que uno va a estar más atento a eso para no permitirlo. Igual tiene que ser nosotros. El Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a dar su palabra, pero no tenemos que estar ajenos a las estrategias que el enemigo siempre usa para poder entonces ahí entrarle con todo, ¿verdad? Y como hizo el Señor Jesús, con la palabra de él, lo dejó quieto. Él trató de hacerle mal con la palabra, usando la propia palabra en contra, pero el Señor estaba preparado y lo enfrentó. Por eso dice la Biblia, resistir al diablo y este huirá de vosotros. Entonces, realmente cuando yo leí esto, de que no solo Él derramará esa agua para calmar nuestra sed, que corra una agua en ese desierto que estamos pasando y que broten arroyos en tierras secas. Eso para mí es una promesa tan linda porque me dice que en toda prueba, en toda situación difícil, en todo lo que nos suceda, Dios está en control, Dios nos va a apoyar, Dios va a estar con nosotros, no nos va a dejar avergonzados, va a levantarnos, va a fortalecernos y sobre todo lo que Él va a hacer con nuestra descendencia, con nuestros hijos. Porque miren miren hermanos, uno a veces ve que sus hijos tal vez alguno se ha descargado o se ha alejado del Señor y uno sigue orando por él y uno sigue intercediendo por él. Y uno ve cómo las oraciones que uno le hace a Dios, a pesar de la rebeldía o de la indiferencia que puedan estar teniendo nuestros hijos, Él trae bendición a nuestros hijos, Él los cuida, Él los protege, su mano protectora está con ellos. Obviamente puede que pasen situaciones difíciles, pero están fuera de lo que el Señor, porque ya son consecuencias de decisiones que toman. Pero Él, por amor a nosotros, no, los cuida, los protege, los ayuda. Y entonces para mí eso es tan lindo, porque eso es realmente dice, y mi bendición sobre tus hijos. Y les enviaré mi bendición, dice en la otra versión. Prosperarán como la hierba bien regada. Fíjense que a mí me llama la atención mucho la acera de aquí de mi casa. Cuando empieza el invierno, ustedes ven la acera y es una acera así, no, común, ¿verdad? Pero cuando empieza el invierno, yo no sé de dónde, pero empieza a brotar una hierbita ahí en las como sisas de las aceras. Y yo me quedo maravillada porque sale esa hierbita y sobre todo trae flores y unas flores chiquititas muy lindas.
Entonces digo yo, ¿cómo logra quedarse esa semilla ahí por tanto tiempo de sequedad y sin embargo solo recibe la primera agua y empieza a brotar? Entonces, eso es el ejemplo que el Señor nos da. Ellos crecerán como hierba bien regada y como árboles a la orilla del río. Un árbol que crece a la orilla del río, como vimos, no va a botar sus hojas, siempre va a dar fruto, ni se va a preocupar si hay sequía, porque siempre va a tener su raíz de dónde captar agua. Y eso es lo que nosotros tenemos que detener, que esa fuente de agua viva que trajo el Señor Jesucristo a los seres humanos a través de su Espíritu Santo, la tenemos dentro. Así que yo las exhorto en el nombre de Jesús, que todas nos empoderemos con esto y que de nosotros fluyan esos ríos de agua viva, que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra vida y nos dé esa paz, ese amor, ese consuelo, es todo lo lindo que hemos estudiado que Él nos da y que sobre todo en nuestra debilidad Él nos haga fuertes, que nos ayude a no tener miedo, a no tener ansiedad, a que venzamos esos enemigos de la fe, ¿verdad? Que vienen a querer botarnos. No. Así que me gustaría que oráramos. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú has hecho tantas cosas por nosotros. Tú nos has dado todo, Señor. Y nosotros queremos, Padre, abrir nuestros ojos espirituales, expandir nuestra mente con todo ese conocimiento que tú nos das para que podamos sentirte a plenitud, que podamos experimentar al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros de la manera que tú diseñaste que lo hiciéramos, Señor, cuando tú enviaste a tu único Hijo a morir por nuestros pecados aquí, a la tierra, cuando el Señor Jesús habló de que el agua que Él iba a dar nos haría no tener sed jamás y que dentro de nosotros brotarían esos ríos de agua viva. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, que tu Espíritu Santo nos conforte, nos haga sentir esa fuente de agua viva que eres tú, Señor, y nos ayude a poder superar todo obstáculo, toda prueba, todo valle de sombra, de muerte, todo desierto, todo lugar desolado, todo lo que podamos experimentar en nuestra vida, Señor, porque sabemos que este es un mundo caído donde vamos a tener aflicciones, pero por eso tu palabra dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa fuente de agua viva nos ayude a vencer, Señor, a salir victoriosos como es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros. Manifiéstate en cada una de las vidas de nuestros hermanos, Señor. Que los que estamos escuchando hoy, Señor, sintamos dentro de nosotros esa fuerza vital que da una corriente fresca, que nos oxigena, que nos llena de vida, que lleva vida dentro, Señor, para que podamos nosotros fluir a los que nos están más cerca de nosotros, que son nuestras familias, los que nos rodean, y poder compartir también de toda esa riqueza que tú nos das. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Padre, te amamos, Espíritu Santo, y queremos vivir bajo esa dimensión que tú querías darnos, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén.